Pues para dar inicio a esta presentación de este muy interesante libro de la doctora María Luisa Bacarlet Pérez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Filosofía, ya como dijimos hace rato, bueno, el título de este libro es Impotencia y Representación, Imágenes, Máquinas y Círculos que no cierran, de Didi Huberman, Agamben y Deleuze. Y bueno, invitamos a un colega del Departamento de Diseño, al doctor Miguel Rubio, para que revisara el texto y nos pasara desde su punto de vista. Él es experto en investigación, en investigación con imágenes. Y bueno, nos da mucho gusto que haya accedido a participar con nosotros. Y bueno, te damos la bienvenida, Miguel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel, colegas, estudiantes, público en general. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto acompañarlos en esta presentación de impotencia y representación, imágenes, máquinas y círculos que nos cierran en Didi Huberman, Agamben y Deleuze, que bueno, como ya bien mencionó Samuel, ¿no? Fue escrito por nuestra colega María Luisa Bacarlet Pérez. Este texto es un texto que me pareció muy grato en su lectura porque integra una cantidad importante de discusiones sobre la imagen, su hiperproducción y todas sus implicaciones políticas, tecnológicas, históricas, estéticas, comunicativas, afectivas, sobre todo en términos de una crisis, ¿no? Y de un cambio de paradigma. El trabajo de la doctora María Luisa es un trabajo muy riguroso porque finalmente al integrar todas estas discusiones, ¿no? De la mano de teóricos referenciales como Mitchell, los que están mencionados en el título, ¿no? Didier Berman, Agamben, Deleuze, por supuesto, pero también otros, John Berger, ¿no? Pues nos invita a replantear desde finalmente una perspectiva crítica que es importante pues para este tipo de estudios y también multidisciplinaria pues este concepto y el papel de la representación en la cultura contemporánea. Eh, el tema no es menor, es un tema con muchísimas aristas y precisamente María Luisa inicia pues más bien con una conexión política, la introducción de su libro, ¿no? Y pues la imagen finalmente con todos estos efectos políticos que ha tenido y está teniendo, ¿no? En términos de construcción también, de apoyo a pues ciertos movimientos radicales, a ciertos populismos, como ella menciona, pues deja ver, ¿no? Su gran impacto. Entonces, la discusión por la que nos lleva, a la que nos comparte la doctora María Luisa, es una discusión que no nada más va a estar en un terreno específico de academia, sino que tiene que ver también con la vivencia y la emotividad de la imagen. Y bueno, la estructura general de este libro parte a partir de la idea de la impotencia, ¿no? Hay dos categorías, que son las que están en el título, ¿no? Impotencia y representación, que nos llevan finalmente a esta crisis, ¿no? De la imagen y sobre todo un momento de hiperproducción de la misma. Y los tres capítulos que conforman el libro se van a centrar entonces en este tipo de impotencia en tipos específicos de representaciones, ¿no? El primer capítulo es la primera parte, perdón, es la impotencia de las imágenes, ¿no? Y ahí, sobre todo, la doctora Bacarla Pérez va a analizar cómo estas imágenes, más allá de corresponder con la realidad, van a fungir como síntomas, síntomas de contradicciones, paradojas y la mencionada crisis, ¿no? Aquí el trabajo de Georges de Huberman es muy importante, lo retoma mucho, sobre él construye mucho la autora, una idea y una demostración en la cual las imágenes, más allá de comunicar, van a desatar una serie de efectos que van a tener una función bien interesante, impedir cerrar un círculo, el círculo de el significado de aquello que se representa. Y este va a ser un tópico, ¿no? La imposibilidad de cerrar círculos, no forzosamente como algo negativo, sino también como una expansión de significado, que claro, a lo mejor en su exceso también nos puede llevar a una falta del mismo. Y bueno, bajo ese entendido,
se va a cuestionar, se va a poner en tela de juicio la capacidad de las imágenes para poder adueñarse de la totalidad de la realidad o de una experiencia. Y de ahí se propone, la autora propone una fragmentariedad específica a estas imágenes, ¿no? Y también una polisemia, una posibilidad de múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la impotencia de las imágenes en esta primera parte. La segunda parte nos lleva más hacia otro tipo de impotencia, ¿no? La de los gestos. Aquí Bacarlat Pérez va a examinar el poder del gesto como forma de expresión, ¿sí? Y le va a conceder finalmente posibilidades distintas a las de la imagen, porque sobre todo se va a centrar en el cambio y en la resistencia como algo que va a acompañar al gesto, ¿no? Y Agamben particularmente, aquí va a ser el referente teórico que mayor presencia va a tener en esta segunda parte, ¿no? Para, sobre todo, proponer que el gesto va a carecer de una rigidez representacional, de ese intento de cierre que hacían las imágenes, ¿no? Y que por el contrario, al carecer de ese cierre, va a poder configurarse como un medio que va a tener la capacidad de transformar sobre todo relaciones, ¿no? Relaciones de poder, de comunicación, relaciones entre los individuos y la representación, y también llevarnos a nuevas formas de entender la libertad, ¿no? Entonces, si finalmente las imágenes estaban muy buscando cierto cierre y siendo víctimas de la fragmentariedad, el gesto va a poder proponer otras formas de construir libertad, ¿no? Y esto sobre todo va a invitar a reflexionar en la performatividad, una categoría que también ha sido muy importante de manera más bien reciente en la comunicación, ¿sí? Y se propone esta performatividad como una herramienta de resistencia y de crítica frente a, pues, el poder y sus discursos hegemónicos. La tercera parte del libro tiene que ver con la impotencia ahora de las máquinas, ¿no? Un concepto que toma ahora de Gilles Deleuze, ¿no? Que Deleuze, por cierto, tomó mucho de Erewhon, ¿no? Y de Samuel Butler y de Darwin, entre las máquinas, un capítulo que había escrito hablando también de esta dinamitación, ¿no? De la hegemonía a forma de, no sé si la palabra correcta sea parodia, pero a forma de crítica, ¿no? A forma de exageración como Cándido, como Cándido. Bueno, este tercer capítulo, esta tercera parte, se va a centrar en, sobre todo, la tecnología, la automatización, ¿no? Pero desde la mirada de Deleuze, como mencionaba, ¿no? Y de sus efectos, afectos y perceptos que está construyendo esta tecnología. Entonces, la autora va a explorar sobre todo la manera en la que las máquinas, entendidas bajo de luz, pueden ser pictóricas, cinematográficas, ¿no? Dispositivos inclusive, al no ajustarse a una lógica, igual que el gesto, ¿no? De representación también cerrada, van a tener una capacidad específica para subvertir una idea de unicidad. Van a poder también en la multiplicación, ¿no? Que ellas generan de imágenes, de representaciones, crear variaciones, ¿no? Y estas máquinas, por otro lado, van a tener una incapacidad, ¿no? La de abarcar la complejidad de su propia complejidad, ¿no? La complejidad ontológica que las acompaña, ¿no? Y pues bueno, básicamente estas son las tres grandes partes que constituyen el libro, ¿no? Y pues en síntesis, hay una visión muy renovada de estos problemas clásicos sobre la imagen y la representación que nos propone la autora, ¿sí? Y la va a llevar mucho a los terrenos del arte, la política, y va a poner también en tela de juicio este fantasma, esta quimera de una representación cerrada, un problema más bien
pues ontológico entre la representación y lo que ello representa, ¿no? Que viene desde la antigüedad clásica, al menos. Y precisamente esta representación completa, cerrada, definitiva, pues la autora propone que es realmente inalcanzable. Y esto no forzosamente es negativo, como ya mencionamos como ella menciona los tres capítulos que componen el libro. Este análisis, sobre todo, al centrarse en la impotencia, entendida no realmente como deficiencia, ¿no? Sino como posibilidad también de apertura, transformación y dinamización, pues va a permitir que la impotencia sea una fuerza que va a estar avanzando sobre lo ya conocido, ¿no? Y en ese sentido proponiendo nuevas posibilidades de ser, de relación con el mundo. Otro aporte importante de este texto, ¿no? Es también este cruce entre, sobre todo, tecnología, que hoy en día, pues con todas estas cuestiones de inteligencia artificial nos compete mucho, ¿sí? Política, estética y cultura. La reflexión que Bacarlet Pérez articula en torno a estos cuatro ejes, por supuesto, es interdisciplinaria, multidisciplinaria, y va a estar tejida a partir de la crisis, ¿no? De la representación y cómo ha transformado también los terrenos del arte, ¿no? De la democracia, un tema con el que ella inicia y mantiene mucho durante su texto, ¿sí? A partir de esta proliferación de imágenes, de la automatización de las mismas y de la hiperproducción como elementos que también están moldeando nuestra relación y experiencia con el mundo. Y bueno, ya para cerrar, ¿no? Eh, también, pues esta lectura que hace, ¿no? De las obras ya modernas, contemporáneas, pero finalmente clásicas, ¿no? Sobre la imagen, representación, pues también lo va a vincular mucho con, pues, la historia más antigua, ¿no? La de las imágenes, por ejemplo, religiosas, ¿sí? Las de las imágenes más tradicionales y sobre todo va dentro de esta perspectiva diacrónica, ¿no? Y diatópica, a mostrar cómo la representación siempre se ha enfrentado a una gran paradoja, ¿no? Y es de poder figurar aquello que es infigurable, aquello que es irrepresentable. Y esto va a generar una tensión, ¿no? Una tensión entre el ideal y la realidad, entre lo divino y lo material, ¿no? Entre lo perfecto y lo imperfecto. Lo importante de esa tensión, y eso también tiene que ver mucho con algo que sin duda afecta a múltiples esferas de vida, es que permite entender otras maneras otras posibilidades de mundo y otras maneras de ser en el mundo. Y pues bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos los presentes y los invito a escuchar a los siguientes comentaristas. Muy buena tarde. Hasta luego.